aquí en Santa Cruz, para los que no conocen, en la calle Bolívar, a unas 2 o 3 cuadras de la plaza, está la oficina principal de la empresa Cotas, que es la que nos distribuye teléfonos fijos, telefonía fija, internet, televisión por cable y otras cosas. Entonces, esta información fue proporcionada por un estudiante mío de hace años que nos pasó la información con el único fin de que le ayudemos, porque según él había muchas quejas de la gente de Cotas y bueno, tenían ellos que hacer algo al respecto. Y me pasó la información de todo el mes, fíjense, esto va desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, vamos a mirar el último dato. Son como 10.000 datos más o menos en cada uno. 31 de diciembre a las 7 menos 12 minutos fue el último cliente que atendieron. ¿Listo? Entonces, esa es la información que tenemos. La hora, vamos a irnos al comienzo. La hora en la que llega el cliente. Fíjense, el 1 de diciembre, imagínense abriendo las puertas de Cotas. 8:30 con 39 sacó el primer cliente, el primero que estaba en la fila saca su ticket. ¿Qué significa esta hora? La hora en la que empiezan a atenderlo, ¿sí? Es decir, ¿cuántos segundos después? Aquí 8:30, 39, aquí 8:30, 42, 39, 40, 41, 3 segundos después. ¿Por qué lo atienden tan rápido? Porque hay varios canales de atención al público y no hay nadie recibiendo servicio. Es el primer cliente que llega. ¿De acuerdo? Por esa razón es que esto aparece así. Y luego, fíjense, 8:30, 42 empiezan a atenderlo, solicita su TV cable, su internet, lo que sea, y a las 8:47 con 27 se va. Son como 15 minutos, más de 15 minutos la atención. ¿Listo? Y así para cada uno de los clientes tenemos la hora de ingreso, la hora en la que empiezan a atenderlo y la hora en la que se van después de recibir el servicio. A ver, ¿alguien conoce el formato? A ver, les voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Alguien conoce el formato con el que maneja el Excel las fechas y las horas? ¿Alguien sabe manejar la fecha y la hora? A ver, por ejemplo, si yo quiero hacer una diferencia, voy a restar la hora en la que salió de la atención menos la hora que llega. Fíjese, me sale 0. Y si yo le doy otro formato, a ver dónde está. ¿Y qué significa ese número? ¿Alguien me puede explicar qué significa ese número? Bueno, aquí vamos a explicar en detalle cómo funciona lo de la fecha. Por ejemplo, a ver, el primero de la lista, Alexander Rodríguez López, buenos días. Alexander, buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 5 de febrero De febrero de 97. del 1997. Usted es del siglo pasado todavía, ¿no? Viejísimo. Ok, 1997, la fecha de nacimiento. Y fíjense, y aquí voy a anotar la fecha de hoy. Hoy es 11, es el cumpleaños de los gringos hoy día, ¿no? 09-2020. ¿Y qué pasa si le doy el formato general de números, no lo dejo como fecha? ¿Qué significan esos números? ¿Qué significan esos números? A ver, jóvenes, lo primero que tenemos que saber es que el Excel en realidad no lo maneja como fecha, sino lo maneja como cantidad de días. Fíjense, el Excel utiliza, por favor, atiendan por favor que esto es sencillito, pero es importante que lo entiendan, como referencia el 1 de enero de 1900. Y cuando yo escribo una fecha, en realidad no estoy escribiendo una fecha, lo que hace es hacer la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha del 1 de enero de 1900. ¿Y qué es este 3456?
es la cantidad de días que han transcurrido desde esta fecha hasta esta fecha. ¿Sí? ¿Por qué este número es más grande que este otro? Porque esta es una fecha del 97 y esta es una fecha del 2020. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago la diferencia? La diferencia, fíjense, también me sale un número. ¿Qué significa ese 8.619? Para su compañero Alexander, esa es la cantidad de días que él ha vivido hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica con la que se maneja. Ahora, pongamos una hora, por ejemplo, voy a poner las 12 del mediodía con 15 minutos y 3 segundos, por decir algo. ¿Qué significa poner una hora? Y aquí voy a poner otra, digamos, las 15 horas, 54 minutos, 23 segundos. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer lo mismo que el otro. Le voy a dar el formato general, que lo ponga como un número. ¿Qué significa ese 0,51 y ese 0,66? ¿Por qué me sale un número en decimales? Porque lo que está haciendo esa hora es transformarla en la fracción del día. ¿Sí? Las 24 horas lo divide entre 24, lo divide entre 60 y lo divide entre 60 minutos que tiene una hora y entre 60 segundos que tiene el minuto. Entonces, eso es, fíjense, si yo encuentro la diferencia entre esta hora y esta otra hora que tengo otro número. 3 horas, 33, 39 minutos, 20 segundos. Y en formato de número, ¿cómo queda eso? 0,15. Eso es 0,15 partes de todo el día que tiene 24 horas. Entonces, cuando manejamos hora, lo que está haciendo el sistema es darnos el formato, vamos a darle formato de hora aquí, dejarlo como estaba. ¿Sí? 12 horas o 15 horas 54 minutos y 23 segundos menos 12 horas 15 minutos y 3 segundos son 3 horas 39 minutos y 20 segundos. Lo mismo aquí, fíjense con las fechas. Si las fechas las hacemos, le vamos a dar el formato de fecha. ¿Dónde está? Aquí está. Así lo vamos a manejar. O si quieren con los 2 puntos también. Así. ¿No hay con 2 puntos? No hay. No hay, ok. Eso, fíjense. Eso es lo que hacemos al momento de averiguar. Entonces ya sabemos cuántos días ha vivido hasta el momento su compañero. Ahora bien, ¿para qué sirve eso? ¿Qué viene a hacer esto? Esto viene a ser los 3 segundos, fíjense, los 3 segundos que han transcurrido desde que sacó el ticket y se sentó a recibir servicio, los 3 segundos dividido entre 24, dividido entre 60 y 60, es esto de acá. Fíjense, le voy a dar formato de hora. Le voy a dar formato de hora. Y fíjense cómo sale. Efectivamente son los 3 segundos que hay entre las 8:30:39 y 8:30:42. Ahora, pero este formato a nosotros no nos sirve como para esta materia. Lo que vamos a hacer es transformarlo en un número real. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense, eso lo multiplicamos por 24 horas que tiene un día, por 60 minutos que tiene una hora, por 60 minutos, por 60 segundos que tiene un minuto. Bueno, y está con formato de hora. Vamos a dejarlo en el formato general. Y efectivamente son 3 segundos. 3 segundos y algunas fracciones, porque no es exactamente como estamos multiplicando y dividiendo. A veces hay algunos redondeos, pero si le damos 0 decimales, fíjense, esto efectivamente queda en 3. Y eso es lo que hay que hacer para todos los clientes. ¿Qué es eso? El tiempo de espera, desde que sacó su ticket hasta el momento que empezaron a atenderlo. Y lo mismo hacemos acá, fíjense, la hora en la que se fue, en la finalización de la atención, menos la hora en la que empezó a recibir servicio. ¿Sí? Y eso también son unos cuantos segundos, fíjense. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a multiplicarlo por 24 horas que tiene un día, 24, ahí está ya, por 60 minutos que tiene la hora y por 60 segundos que tiene un minuto. Ah, caray, ¿qué pasó? A ver, algo hice mal. Ah, está con formato, pues, ¿no? Correcto. Está con decimales, entonces, fíjense, esto en definitiva son, en esos 15 minutos, 16 minutos que hay de diferencia son 1005 segundos.
y esa es la fórmula que vamos a usar para todo lo demás. Al primer cliente lo atendimos en 1005 segundos, al segundo casi lo mismo, 1054, el otro un poquito menos, este en 293 segundos. Entonces, ese es el primer ejercicio que hay que hacer para arrancar con esta práctica. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por favor, si quieren, busque una guía de cómo se maneja la fecha, la hora, los minutos y los segundos en el Excel, que es bastante simple y la referencia es el 1 de enero del 1900. Pregunten, jóvenes. Ingeniero, ¿Aló? Pregunte. buen día, ingeniero. ¿Me podría volver a explicar, ingeniero, por favor? Ya, ok. Lo que tenemos que hacer, a ver, primero, ¿cuántos alumnos tengo? Tengo 28, me están faltando como unos 6 más o menos, ¿no? Muy bien. Muy bien para él y para todos. Primero, yo he compartido este archivo con sus compañeros encargados de cada unidad. ¿Lo tienen? ¿Les llegó el archivo, jóvenes? ¿O son tan egoístas que no se los han compartido? ¿Ah? Sí, llegó, ingeniero. ¿Tienen? Buenísimo, excelente. Le agradezco a los encargados entonces, o a las encargadas. Muy bien, jóvenes. Esta es una información, le decía, de una empresa aquí en Santa Cruz, la cooperativa Cotas, de la hora de llegada de los clientes, desde el primero hasta el 31 de diciembre. Esto fue un fin de año del año 2012. Y el otro archivo que ustedes tienen acá es el archivo que se refiere a lo mismo, pero desde el 1 de enero, del 2 de enero, porque el 1 de enero no se trabaja en feriado. El 2 de enero hasta vamos a ver, 5.000 y tantos, hasta el 31 de enero. Aquí no son tantos, en el otro son 10.000, aquí son 5.000. Hasta el 31 de enero. La hora en la que llega el cliente, saca su ticket, la hora en la que empezamos a atenderlo y la hora en la que termina la atención. ¿Sí? Lo primero que les voy a pedir es que lo unan los dos archivos. Ponen diciembre arriba y enero abajo, los 15.000 datos en una sola planilla. Así se simplifica un poco el ejercicio. Y la tarea que les voy a dar hoy es que transformen estos minutos y segundos a números reales, así como lo hemos hecho aquí. ¿Para qué razón o por qué queremos hacer eso? Porque necesitamos construir nuestra tabla de frecuencia. A ver, ¿qué significa eso? Voy a ver si por acá tengo el examen. A ver, ¿cómo les he dado los ejercicios hasta ahora yo desde que empezó el semestre? Fíjense, los ejercicios de simulación yo se los he dado así. Les he dado la tabla de frecuencia completa, esto es el examen. Un cliente tiene la probabilidad de 0,05, 5%. Dos clientes, 30% y así sucesivamente. Eso quiero que ustedes, y aquí en este ejercicio que les estoy dando, no les he dado esa información, no está hecha la tabla de frecuencia. Entonces, la primera tarea antes de empezar a hacer la simulación, hay que hacer este ejercicio. Perdón, jóvenes, un momentito, tengo una llamada importante ahorita.
Mil disculpas, jóvenes. Ok, ahora, ¿cómo hacemos esta diferencia? Lo primero que les explicaba hace rato es que entiendan la lógica con la que se maneja las fechas y las horas en un Excel. Voy a volverlo a su formato natural. Si ponemos una fecha y una hora, por ejemplo, en el Excel lo que está haciendo es, si es fecha, lo que está haciendo es hacer la diferencia de la fecha que había aquí en menos el 1 de enero de 1900. Y aquí calculó entre la fecha del 1 de enero del 1900 y esta fecha 5 de febrero de 1997, han transcurrido 35.466 días. La fecha que nosotros escribimos en el Excel no es más que un número, y ese número es la cantidad de días que transcurrieron entre esta fecha y esa fecha que nosotros estamos poniendo. El Excel supone que nunca vamos a usar fecha más atrás de esta, ¿no? Pero bueno, así está hecho. Y aquí fíjense, en este otro tenemos la fecha de hoy. ¿Y por qué este número es más grande que este otro? Porque desde esta fecha transcurrieron más días para el 2020 que el 1997, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y lo mismo hace con la hora. Fíjense, aquí yo puse 2 horas por poner algo y lo pongo en el formato general. ¿Qué significan esos números? ¿Sí? Esa es la fracción del día. Fíjense, esa hora 12 del mediodía, 12 del mediodía con 15 minutos representa más o menos la mitad del día. El día, si fueran las 12 en punto exactamente con 0 minutos y 0 segundos, ¿cuánto va a ser? 0,5. Exacto, a ver, probemos. Vamos a ponerle aquí 12, 0 minutos y 0 segundos. ¿Sí? En ese caso, fíjense, vamos a volver a transformarlo en el formato general. ¿Y cuánto nos sale? 0,5, exacto. ¿Por qué? Porque las 12 del mediodía es el 50% del tiempo transcurrido de todo el día. ¿Por qué salió 0,66 acá? ¿Por qué? Porque ya es pasado el mediodía, son las 15 horas, de 24 horas son 15, casi 16 horas, fíjense. Entonces, eso es lo que hace, ese es el formato que nosotros usamos para la fecha y para la hora. ¿Qué significa este 0,16? Ese 0,16 es la diferencia entre esta hora menos esta otra hora. Entonces, eso por favor entendamos para poder hacer nuestro ejercicio. Esto no es nada difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, ¿qué fue lo que hicimos? Les muestro la fórmula. Hacemos la diferencia, la hora final en la que deja de esperar menos la hora en la que llegó. Ese es el tiempo de espera. Y ese número lo multiplicamos por 24, por 60 y por 60. Y eso nos va a dar efectivamente 3. ¿Y qué es ese 3? Son los 3 segundos que transcurrieron desde la hora que sacó su ticket hasta la hora en la que se sentó y empezó a recibir servicio. ¿Listo? Y lo mismo ocurre acá. Esa persona se sentó a las 8:30:42 a recibir servicio, hizo todo el trámite que necesitaba y se fue a las 8:47:27. ¿Cuántos minutos transcurrieron? Más o menos como 15 o 16 minutos. Hacemos lo mismo, fíjense, hacemos la diferencia, ay caramba, hacemos la diferencia entre la hora que te concluye la atención menos la hora que inicia la atención, lo multiplicamos por 24, por 60 y por 60, y ese número que estaba en formato de hora, como lo maneja el Excel, lo hemos transformado a un número real, a un número que podemos ordenarlo, que podemos trabajarlo como nosotros sabemos hacer ya la tabla de frecuencia. Ahora sí. ¿Se entiende, jóvenes? Pregunten, que esto no es difícil, pero hay que entenderlo. Sí, estoy. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cuál es la tarea para la próxima clase? Para el próximo jueves. Lo que tienen que hacer ustedes, hacer todo esto, no para los primeros, sino para los 10.000 más 5, para los 15.000 datos que hay. A ver, ¿a quién le pregunto? Voy a tomarles examen de estadística 1, primer parcial, al último de la lista. ¿Quién es el último?
Talía Hurtado Vázquez, buenos días. Buenos días, Talía, no la escucho. ¿Se salió? Se me escapó Talía, debe estar cantando. Rubén Darío Ríos, buenos días. Ingeniero, buen día. Buenos días, ¿cómo está? A ver, si yo le doy un dato de una lista de 10.000 datos y le pido construir una tabla de frecuencia, ¿cuál es el primer paso que usted da? ¿Qué es lo primero que hace con la información? Así como esto, digamos, ¿no? Yo le doy 10.000 datos así como estos, hasta el final. ¿Qué es lo primero que hace con esa información? Según lo que aprendió en Estadística 1. Inge, sacar X sub I, F sub I, algo por ahí, ingeniero. Eso es al final, ¿no? Eso viene después. Pedro Iván Gómez, gracias Rubén. Pedro Iván Gómez. Buenos días. Buen día, ingeniero. La misma pregunta de su compañero. Si yo le doy unos 15.000 datos de eso y les pido que construya una tabla de frecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que hago? Ponerme a llorar, digamos. Sumar. Sumar, no es eso. Gracias. Rubén Espinosa, buenos días. Buen día, Inge. La misma pregunta. ¿Qué hace con la información? Yo la ordenaría primero, ¿no? Exactamente. Ese es el primer paso. Gracias. Lo primero que hay que hacer es ordenar todos estos datos. Fíjense, esos 15.000 datos, ordénelos de menor a mayor. ¿Y para qué se ordenan los datos? A ver, María José Risco. Buenos días. Buen día, Inge. Para sacar los Ya, su intervalos, compañero dice, el primer máximo el y primer paso es mínimo. ordenar. Perdón, no lo escuché. Para sacar el máximo y mínimo y los intervalos. Claro, primero, correcto, se saca el número más grande menos el número más pequeño y a eso usted le llama rango, ¿correcto? Y después con ese Sí. dato usted saca el ancho de clase y viene todo lo demás. Por favor, jóvenes, denle una miradita a sus apuntes de Estadística 1, primer parcial, si es que no lo vendieron a los cachivaches, ¿no? O algún libro que tengan por ahí. No es difícil hacer una tabla de frecuencia, hay que ordenar, hay que sacar el rango, el ancho de clase, después definir los rangos, los intervalos, como dice su compañera, es sencillo. Entonces, esa es su tarea para el próximo jueves. Hallarme una tabla de frecuencia para tanto las llegadas como para los servicios. Dos tablas de frecuencia. Una para este dato y otra para este otro dato. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Capis? Sí. Ok, jóvenes. Tenemos esa tarea. Segundo, ¿se acuerdan que al comienzo del semestre les había hablado de algunos programitas? Algunos programas para poder aprender a usarlos y traer un par de ejemplos a clase. Alguien, yo me olvidé de eso porque nos dedicamos a avanzar para terminar el avance y me olvidé de sortearlo. Les había pedido que organicen grupo de A2 o de A4 era. ¿Cuánto habíamos pedido? De 2 era, Inge. Sí, de A2, ¿no? Grupo de A2, igual como están haciendo para la simulación de la bolsa. ¿Cómo le está yendo con la bolsa? ¿Están ganando plata o están perdiendo plata? A ver, María Fernanda Vargas, buenos Llevamos días. cerca de los 2 millones, Inge. Madre mía, ¿y qué están haciendo? ¿Pichicata están haciendo? Invertimos en el Chapare. Bien, caramba, las empresas de las seis federaciones de cocaleros, digamos. Excelente, me alegro. María Fernanda Vargas, ¿cómo le está yendo en la bolsa?
Íbamos ganando, Inge, pero la anterior semana bajamos hartísimo nuestras ganancias. ¿Y Y cuál es la estamos ahora empresa con los números que empezamos. Invertimos en Alibaba, y cuál es la que en la está haciendo perder plata? Fornited, que es una empresa de seguros de tecnología, otra que es que se encarga de lo de las vacunas, y Apple. Y esas son las que le están haciendo perder plata. Sí, Bueno, no o sea, importa. De todas maneras, ustedes tienen la posibilidad de cada fin de semana cambiarlo y cambiar las empresas que les estén haciendo perder plata, ¿no? Para que no baje mucho sus ganancias. Y mejor si es como su compañero que lo duplican la inversión, ¿no? Entonces, a ver, creo que vamos por este fin de semana que viene es el sexto reporte, quinto reporte. Creo que es ya el le toca sexto, Inge. sexto. Sexto, ¿no? Entonces, en 2 semanas más vayan preparando su informe semanal, vayan haciendo un resumen porque vamos a necesitarlos para que me hagan un resumen y se lo muestren a sus compañeros, le muestren las empresas con las que empezaron, con las que terminaron, la plata con la que empezaron, la evolución del dinero cada semana y al final con cuánto se quedaron. ¿Cuál va a ser el castigo para la gente que más plata pierda o menos plata gane? ¿Qué le hacemos? Que inviten una pizza para todos, ¿no? Una en Riberalta y otra en Santa Cruz. Que Julio la invite, Inge, ya que él está ganando más. Ah, ¿verdad, no? Con todas sus ganancias, con todas sus ganancias. Bueno, ya después pensamos a ver cuál va a ser el castigo. Y los que más plata ganen, pues van a tener que compartir un poquito lo que ganen con nosotros, ¿no? Ya eso lo vemos, ya lo definimos entre todos. Muy bien, jóvenes, vayan preparando su reporte de la bolsa, por favor, porque eso es parte de la nota práctica del segundo parcial. Muy bien. Preparen sus grupos, por favor. Yo voy a preparar la lista de los programas para la próxima clase y vamos a hacer el sorteo de qué programas son. Estos programas los vamos a exponer cerca del examen final para poder sacar su nota práctica del examen final. Lo importante es que tengan tiempo y le dediquen tiempo para conseguirlo el programa, para descargarlo, para aprender a instalarlo y lo más importante, aprender a usarlo. Conmigo